Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Antes de iniciar nuestra reflexión bíblica y nuestro servicio, quiero invitarles para que escuchemos algunos avisos que tenemos. Tenemos estudio bíblico los martes a las 8 de la noche, tiempo de la montaña, y también tenemos tiempo de oración, intercesión los jueves a las 8 de la noche, tiempo de la montaña. Esta hora es porque muchos de ustedes trabajan y llegan un poco o llegan ya tarde, ahora que se oscurece más tarde. Entonces es tiempo para que se preparen para la oración y para el estudio bíblico. En el estudio bíblico estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y nos gustaría me gustaría que pudiéramos poder interactuar en esta transmisión. Hay una nueva transmisión en Facebook que se llama Crear Sala. Con esta transmisión nosotros podemos estar viéndonos uno a otro y tenemos oportunidad para dialogar y tener preguntas y contestarlas en su momento. Si tenemos la respuesta, lo vamos a hacer. Si no, pues lo vamos a dejar pendiente para una próxima y que yo me ponga a investigar un poco más. Entonces, tanto el tiempo de estudio bíblico como el de oración, vamos a usar esta aplicación que se llama Crear Sala. Y también los motivos de oración, por favor, déjenme saber a través de un mensaje o un WhatsApp a mi teléfono al 864-616-8701. Y si quieren apoyarnos económicamente con sus ofrendas, lo pueden hacer con un depósito directo a través de la página de la iglesia Central Longmont. Ahí ellos tienen un link en los ministerios que se llama Central Latins. Y en Central Latins hay otro link para hacer los depósitos directos. Entonces, si gustan apoyarnos, aquí es la manera en que ustedes nos pueden ayudar para hacer ayudarnos en nuestro ministerio, para los gastos que se generan. Les damos una cordial bienvenida a todos los que se han conectado y esperamos que en un momento sigan conectándose más personas para tener nuestro servicio de reflexión bíblica a través de Facebook en vivo. Voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración y ponerlos en las manos de Dios, pidiendo su dirección en este servicio. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro medio con el cual nosotros podemos estar en relación y en comunión directa contigo. Te pedimos que todo lo que hagamos en esta hora sea para honrar y glorificar tu nombre y también para aprender y recibir más de tu palabra. Nos ponemos en tus benditas manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Quién es la Iglesia Central Latins? Somos una comunidad presbiteriana de fe. Toda persona es bienvenida a participar en un ambiente cristiano y con el deseo de crecer en nuestra fe
y nuestra relación con Dios. Nos encontramos en la ciudad de Longmont, Colorado, y nos reunimos cada domingo a las 5 de la tarde en la iglesia Central Longmont, y en la parte alta, que ellos llaman loft y que nosotros ahora le llamamos el aposento alto, tenemos ahí nuestras reflexiones y nuestras meditaciones bíblicas. La calle es 402 Kimber Street, y como les decía, nos reunimos a las 5 de la tarde, tiempo de la montaña. O durante este tiempo lo vamos a estar haciendo a través de el video de Facebook en línea o en vivo, mientras pasa esta contingencia o esta pandemia. Voy a invitarles para que nos acerquemos a la palabra de nuestro Dios. Dice así el llamamiento: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Teniendo en mente estas palabras, acerquémonos conscientemente y con fe a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Así que les invito para preparar nuestros corazones y nuestras mentes para tener la lectura bíblica y la meditación en la palabra de nuestro Dios. Esta lectura bíblica que tenemos para el día de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 27. Y voy a invitarles para que busquen en sus Biblias y así podamos juntos poder leer lo que Dios nos dice en su palabra. Dice así la palabra de nuestro Dios: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo?
Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi palabra lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que me ama y no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Vamos a reflexionar un poco en las palabras que hemos visto en esta hora. Y he encontrado varias cosas muy importantes que es de gran interés para cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos encontrar que habla el Señor de la obediencia. Y la obediencia y el amor van bien juntos, van bien unidos. Dice así el versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor y la obediencia, como decía, están íntimamente ligados. No están separados, sino que tienen una relación muy, muy estrecha entre Dios y nosotros. El amor que Jesús tuvo al Padre lo demostró a través de su vida y a través de su ministerio por medio de la obediencia, del obedecer lo que Dios quería de él en su vida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, 49, ¿recuerdan ustedes el pasaje cuando Jesús fue llevado por primera vez al templo? Y que cuando regresaron José y María y se dieron cuenta que Jesús no andaba con ellos en el grupo, empiezan a buscarlo y regresan a Jerusalén. Y allá lo encuentran en el templo teniendo un diálogo con los maestros de la ley. Y entonces le llaman a Jesús para que venga y se presente con ellos. Y Jesús les dice a José y a María, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? En otra versión de la Escritura, esta es la nueva versión internacional, en la versión Reina Valera dice, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El propósito de Jesús era estar involucrado en el quehacer y las responsabilidades que Dios le había pedido que él hiciera. Por eso dice, en la casa de mi Padre tengo que estar, en los asuntos, en los negocios. Y cuando aquellos maestros de la ley lo escuchaban hablar, se maravillaban de lo que decía Jesús. Hay otro pasaje en las Escrituras que nos hablan acerca de la obediencia que Jesús tuvo para con el Padre. Y es en el relato que nos habla el Evangelio de Juan, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Después de ese diálogo que tuvieron los dos, Jesús le habla y le dice a ella que Él es el que puede darle agua de vida. Y ella después reconoce que Jesús es el profeta, es el Mesías, es el Cristo prometido. Y entonces va al pueblo y avisa a la gente
Pero hay en una parte, un intermedio, mientras ella está allá en el pueblo, dice que los discípulos regresan con Jesús y llevan comida. Y le dicen, Señor, aquí hay comida, adelante, come. Y entonces Jesús les dice a ellos en el capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Este es mi propósito por el cual he venido. De esta manera yo me nutro, de esta manera yo me alimento. En otra parte dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se está alimentando haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta porción del Evangelio que hemos leído esta mañana. Amor y obediencia van muy unidos. Y es algo que nosotros como seres humanos, pero principalmente como cristianos, debemos de practicar. La obediencia a nuestro Dios. Cuando Jesús está en ese diálogo, les dice otra cosa muy importante. El versículo 16. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Jesús usa la palabra de Espíritu Santo, no usa Espíritu Santo en esta primera porción, dice, les daré otro consolador según nuestra traducción de la Nueva Biblia Internacional o la Reina Valera. Hay otras Biblias que traducen abogado o intercesor. Y es interesante, la palabra en griego que usa Jesús es parakletos. Y esa palabra es más amplia de decir consolador. Esta palabra se queda cortita en español. Porque lo que implica esta palabra es el quehacer del Espíritu Santo. Hay algunas maneras que las podemos traducir. Por ejemplo, la palabra paracleto se utiliza a quien se llamaba para dar testimonio de algo. Había un juicio, entonces podía venir otra persona y dar un testimonio de lo que había él visto en realidad. Entonces el paracleto era esta persona que daba testimonio. O también podía usarse como el abogado. El abogado era aquel que intercedía por la persona que estaba siendo acusada. No era un abogado acusador, sino era un abogado defensor. El intercesor, el mediador, el que ponía los argumentos para que este que estaba siendo acusado pudiera ser salvo o rescatado o no ir a prisión. También esa palabra la usaban los griegos en los tiempos de guerra. Cuando estaba la guerra bien fuerte y comenzaban los soldados a perder ánimo por estar lejos de su casa, por ver muerte, por estar cansados en la lucha diaria. Entonces llegaba el paracleto y él venía a infundirles ánimo para que siguieran adelante. Animarlos para no dejarse vencer por el enemigo, ni dejarse vencer por su propio o falta de esfuerzo y deseo. Entonces era el que infundía aliento y ánimo a los soldados. O también se usaba cuando alguien sufría una pena, la pérdida de un ser querido o alguna enfermedad ya muy prolongada, cuando había dudas,
cuando había confusión, entonces se llamaba al Paracleto para que Él fuera a infundir ese ánimo y esas palabras de esperanza y de confianza cuando se encontraba uno en una situación difícil en la vida. Pero también es algo muy importante. El Paracleto es guía en nuestro camino. Y nos enseña más bien el camino, nos ilumina el camino, ilumina nuestras mentes, nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y nos ayuda para cumplir esa responsabilidad. No cualquier persona puede entender lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Como decía el apóstol Pedro allá en su carta, hay palabras difíciles de entender, que muchos las malinterpretan. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender mejor y entender lo que Dios trata de decirnos en las Escrituras. O a veces cuando estamos en una situación difícil o tentados, el Espíritu Santo toca nuestra conciencia y nos hace ver el peligro en el que nos encontramos para poder salir adelante victoriosos de la tentación. El Espíritu Santo solo viene a brindarnos esa ayuda y esa guía a los creyentes. No a cualquier persona, sino viene específicamente a cada uno que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso dice Jesús, muchos no lo aceptan, porque no lo ven ni le conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 13 al 14, dice de la siguiente manera: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, pongan atención, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas después de que nosotros escuchamos y recibimos y aceptamos el Evangelio que trae salvación a nosotros. Mientras no pase esto en nuestras vidas, no vamos a entender cuál es el proyecto y el propósito de Dios. Así que el Señor viene a nosotros, nos ayuda, nos infunde ese ánimo que necesitamos a los creyentes. Por eso, cualquier situación difícil que como cristianos vivamos, es muy diferente a aquel que no cree en Dios, porque no tiene ese poder interno, ese paracleto que le ayuda a salir adelante, que le anima, que le fortalece, que ilumina su mente y su vida para el servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte en el que dice este pasaje del Evangelio de Juan: no nos dejará huérfanos. Qué difícil fue para los discípulos escuchar estas palabras. ¿Qué está queriendo decirnos Jesús que no nos dejará huérfanos? ¿Quiere decir que se va a ir de nuestras vidas? ¿Quiere decir que nos va a dejar? ¿Qué? ¿Por qué nos dice no nos dejaré huérfanos? Es interesante viendo la sociedad de hoy día, sobre todo la latina y la hispana.
donde la ausencia del hombre, del padre, es muy marcada en las familias. ¿Cuántas familias no existen donde encontramos a madres solteras? Pueden ser diferentes motivos. Una, porque el esposo murió y quedaron huérfanos. Mi mamá decía, yo quedé huérfano de padre porque él murió cuando yo era muy chica. Entonces le faltó esa presencia del padre en su vida. Aunque vivía un tío de ellos, que es el que ocupó el lugar paterno. Pero qué difícil para la mujer, y sobre todo en aquellos años. Dice mi mamá, dice, yo empecé a trabajar desde muy chica. ¿Por qué? Porque tenía que ayudar en los ingresos de la familia, de mi mamá. La orfandad es algo difícil. Decía, por la pérdida de uno de los padres, el padre o la madre, o también por el abandono. ¿Cuántas historias no hemos conocido y escuchado de que en el noviazgo sale la muchacha embarazada y el hombre la deja botada, se va? O solamente la embaraza y ni cuenta se da de que va a ser padre. Porque lo que sus intereses eran nada más sexuales y no de establecer una relación entre pareja. Y hay muchas mujeres solteras que nunca fueron casadas y quedan estigmatizadas. Antes por la familia, a veces se les llegaba a correr de la casa. Otras se les aceptaba, pero el hijo no pasaba a ser su hijo, sino pasaba a ser hijo de los padres. O peor aún, lo regalaban, porque no había la opción de la adopción como hoy día tenemos. Pero la mujer quedaba estigmatizada. Y los hijos sin un guía, sin un padre que les ayudara. O aquellos que salen de su tierra por necesidades del trabajo, que tienen que emigrar. Aquí en Estados Unidos encontramos muchos hombres que dejaron sus casas, dejaron sus familias, sus esposas y sus hijos. Lo más triste es de que muchos de ellos aquí vuelven a tener otra relación conyugal con otra persona, que ni se casan y siguen teniendo hijos con ellos. Y después están los hijos que tienen en sus países de origen. Qué triste realidad para todos esos niños, esos jovencitos que crecen sin la presencia del Padre. La justificación es que tu padre se fue a trabajar para que tuviéramos con qué vivir. Y al fin de cuentas, a veces hasta se deja de apoyar económicamente a estos hijos. Lo más triste es de que muchos de estos jóvenes o señoritas o niños vuelven a repetir los mismos errores de los padres. Y se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una cadena interminable en donde ellos mismos siguen generando y teniendo hijos y los abandonan. O jovencitas que son embarazadas una y otra vez. Y después sus hijos, sus hijas. Y es una cadena que nos tiene atados, sobre todo en los países latinoamericanos, por siglos. Pero el Señor dice, yo no los dejaré huérfanos.
El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo tú, Señor, me recogerás. Tenemos la oportunidad de que Dios siempre va a estar con nosotros, aún en los momentos de orfandad, en los momentos más difíciles. La iglesia del Nuevo Testamento, allá en el libro de los Hechos, decía, vamos a juntar comida, alimentos, y vamos a ayudar precisamente a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque están desamparados, son los más vulnerables. Pero en el proyecto de Dios, estos más vulnerables son a los que nosotros como iglesia tenemos que poner y prestar atención. Los discípulos quedaron desconcertados. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que te vas a ir? ¿Que ya no te vamos a tener entre nosotros? Y Jesús entiende la incertidumbre de ellos y les dice, no los dejaré huérfanos porque voy a regresar nuevamente con ustedes. No los dejaré huérfanos porque voy a volver a ustedes. Y ahí está hablando de una manera, tratando de decirnos, voy a morir, pero voy a resucitar. Y al resucitar, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y una de las maneras que va a estar con nosotros es a través de la presencia del Espíritu Santo que lo vamos a tener en nuestros corazones, en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a formar parte de nosotros y Él va a ser nuestro guía y nuestro representante ante Dios, nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro mediador. Pero también comienza a hablarles nuevamente de la relación del amor y la obediencia. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. La verdadera manifestación del amor de Dios se da en la obediencia. En Marcos 3:35 Jesús dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, hacer la voluntad de Dios es parte importante en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El amarnos los unos a los otros, el darnos ese apoyo los unos a los otros, el compartir el mensaje de salvación a otras personas que no conocen de Jesucristo. A decirles que en Cristo Jesús hay esperanza y esperanza de vida y de vida eterna. Por eso el Señor nos invita para que le amemos con todo nuestro corazón, pero el amar con todo el corazón también implica el hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Dice el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo es el instructor en nuestras vidas. Decía hace un momento, es el que ilumina nuestra mente para comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Como decía, hay cosas difíciles de entender, pero el Espíritu Santo nos ilumina, nos inspira para poder saber cuál es el propósito de Dios
en nuestras vidas, para poder ver lo que para muchos está velado, para nosotros está revelado en las Escrituras. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y luego ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: no reconocieron a Dios a través de su creación. Y somos necios. Y es precisamente porque estaban nuestros ojos velados. ¿Recuerdan ustedes cuando tuvimos la meditación también de los caminantes de Emaús? Ahí van en su camino de Jerusalén a Emaús y Jesús junto con ellos, compartiendo las Escrituras a un lado de ellos, pero no los reconocían porque sus ojos estaban velados. Y no es hasta el momento en que Jesús parte el pan y lo bendice y se los da, que sus ojos son abiertos y pueden entender y ahora comprender. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos algo en nuestra vida, en nuestro ser, cuando Jesús estaba hablándonos? Pero es hasta que el Señor se revela a nosotros que podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda, nos instruye para poder realizar esta tarea. El Espíritu Santo nos hace recordar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana. Y en los momentos más importantes nos da las palabras apropiadas para poder hablar de nuestra fe, para poder defender nuestra fe ante otras personas. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 11 al 12: cuando los hagan compadecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Entonces Dios nos da su Espíritu para saber qué podemos responder en los momentos importantes como cristianos. Y por último, el versículo 27 les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz no significa la ausencia de guerra. No significa que no va a haber momentos difíciles. No significa que no va a haber intranquilidad en nosotros, sino la paz que el Señor nos da es la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de todas estas circunstancias adversas de la vida. La paz no depende de las circunstancias externas, sino de la plena confianza que tenemos en que Dios suplirá lo que nos haga falta. Porque el amor que Dios nos da en Jesucristo satisface nuestras necesidades. Pablo dice en los Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Diríamos hoy día, o el COVID-19 o el coronavirus. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte.
Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, estamos siempre guardados en las manos de nuestro Creador. Él nos protege de todo lo que puede pasar. Y aún en medio de la enfermedad, de la pandemia, de la cuarentena, el Señor nos protege. Y si el Señor quiere llamarnos a su presencia, pues gloria a Dios, porque ya estaremos con Él gozando de sus bendiciones. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos en el dolor y en el sufrimiento del mundo, en Cristo somos más que vencedores. Que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas sea nuestra guía, que ilumine nuestras mentes, que toque nuestra conciencia para vivir en obediencia a nuestro Dios, y que el amor y la paz de Cristo Jesús nos sostenga en medio de esta pandemia. Recordemos, no estamos solos. Hay alguien más grande y poderoso que nos guarda y nos sostiene. Es Dios nuestro Padre Celestial, que tiene todo en control. No perdamos la fe y la esperanza en sus promesas. Que Dios les guarde y les bendiga. Mis amados hermanos, quiero invitarles para que tengamos un tiempo de oración, pidiendo al Señor que Él sea en nuestras vidas, nos ayude, sea con nuestros amigos y hermanos que están enfermos, que están sufriendo alguna situación triste o difícil, para que el Señor les guarde y les proteja. Y dar gracias a Dios también por las bendiciones que recibimos en todo momento. Oremos. Amantísimo Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia entre nosotros en medio de la pandemia, en medio de estas situaciones difíciles en las cuales estamos viviendo. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a salir adelante en cada momento y circunstancia que el Señor está en nosotros, que el mundo externo nos pone enfrente, porque en ti estamos guardados y estamos seguros. Oramos por nuestros hermanos y amigos que están sufriendo la enfermedad del COVID o del coronavirus. Sabemos que es difícil. Fortalece sus cuerpos, Padre Santo. Ayúdales a salir adelante. Te damos gracias por la vida de aquellos que tú los has llamado a tu presencia. Gracias, Padre, porque su amor y su compromiso contigo, con tu iglesia, es para nosotros un aliciente para seguir adelante. Y que nada ni nadie nos podrá apartar
ni separarnos de ti. Nos ponemos en tus benditas manos, Padre Santo. Pedimos de tu gracia y de tu bendición en cada uno de nosotros. Asimismo, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido, por la salud, por los cumpleaños, porque tú no nos dejas ni nos abandonas. Y en medio de cualquier circunstancia, tú nos sostienes. Te damos gracias por las amistades que nos has dado, porque ellos también son un sostén y una ayuda en nuestras vidas. Pedimos tu bendición a nuestros amigos y hermanos, que así como su presencia nos anima para seguir adelante, tu presencia, Padre Santo, les ayude en sus vidas. Y si no te conocen aún, no han tenido ese encuentro personal contigo, que tú toques sus corazones, que ellos comprendan y entiendan de que apartados de ti, nosotros nada podemos hacer. Sé con nosotros esta semana, guárdanos y cuídanos de todo mal y de todo peligro, que podamos servirte, que podamos dar testimonio, que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros y nos indique qué es lo que tenemos que decir en cada momento. Guárdanos, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Por último, hermanos, quiero compartir nuevamente los avisos. Y los avisos que tenemos son estudios bíblicos martes a las 8 p.m., tiempo de la montaña, aquí en Colorado. En México es a las 9 y en el este serían las 10 de la noche. Un poco tarde para algunos, pero para nosotros aquí es el tiempo más apropiado. Únanse con nosotros al estudio bíblico, estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y únanse también con nosotros a la oración. El estudio bíblico y la oración lo vamos a tener a través de una nueva aplicación en Facebook que se llama Crear Salas. Y ahí podemos estar viéndonos y poder compartir a viva voz nuestras inquietudes, nuestras preguntas que tengamos con respecto al estudio bíblico, o también en los momentos de oración interceder los unos por los otros. Martes a las 8 de la noche y jueves a las 8 de la noche. Y si tienen algún motivo de oración y quieren mandármelo con anticipación, por favor pueden hacerlo por mensaje, por WhatsApp o por Facebook al teléfono 864-616-8701. Mis amados hermanos y amigos, gracias por darme ese tiempo de poder estar con ustedes y poder transmitir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Son nuestros mejores deseos en Cristo Jesús. Amén.